Muy bien. Bueno, pues después de haber orado y pedir la bendición de Dios y pues expresarles mi gozo, mi bendición de verlos. En esta mañana vamos a tener un tema en alusión a los padres. Y pues precisamente la semana pasada tuvimos la celebración del Día del Padre y pues tengo preparado esta enseñanza que se llama el vínculo de la relación Dios, los padres y los hijos. Y este es el enfoque de tener una idea clara, según Dios, de lo que es el perfil del Padre, con todas nuestras debilidades, con todas nuestras personalidades, diferencias en temperamentos, de muchas causas tenemos esas diferencias y debilidades, pero aún así Dios nos provee de la figura, el perfil de lo que es el padre de familia, ¿verdad? Para ser específicos. Y empiezo con este texto en Efesios 6, del 1 al 4. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Bueno, aquí habla de una relación vital, entrañable, entre los padres y los hijos. Muchos hijos desean honrar a sus padres, desean entregarles lo mejor porque consideran que los padres son dignos de recibir honra, de recibir gratitud, mas aún así buscan entre lo mejor que ellos tienen, su corazón, sus sentimientos, sus recursos, para expresarle la honra a sus padres. Pero aún así sienten que esa figura del padre todavía no recibe la mejor honra. Y de igual manera los padres pues quieren criar a sus hijos, darles formación, quieren darles un buen ejemplo, buenos consejos, realmente padres que están entregados a sus hijos, pero aún así se dan cuenta en el trayecto de la vida que fallaron en muchas cosas, aunque su corazón no quería tener esos errores, esas debilidades. Bueno, Dios nos dice de qué manera nosotros, como hijos normales o como padres normales, podemos honrar a nuestros padres y los hijos, y los padres criar a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. Bueno, vamos a remitirnos a un pasaje en Deuteronomio capítulo 6, versículo 1, y del 1 al 9, y en este pasaje encontramos bastante provisión de lo que es la palabra de Dios, para que los hijos puedan honrar a sus padres y para que los padres puedan ser ejemplares, criando a sus hijos en disciplina y en amonestación del Señor. Bueno, en este pasaje Moisés hablaba al pueblo de Israel, pero el enfoque estaba dirigido a la familia o a las familias del pueblo de Israel.
Y entre las familias estaba dirigido a los padres. Ellos son la figura central de este tema. Los padres de familia o el padre de familia. En Deuteronomio 6, del 1 al 3 dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Era la víspera de la entrada a la tierra prometida. Era un territorio geográfico, pero era un lugar donde Dios quería levantar un pueblo especial, un pueblo único. Y era un entorno de provisión en abundancia, de tal manera que ellos no tendrían que preocuparse por qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos, porque Dios se comprometía a darles todo eso en abundancia. Pero lo más importante no era un Dios que era fiel y que bendecía a su pueblo, sino un pueblo con un carácter único. Y Dios quería perfilar sus corazones, y lo que estaba usando, como el escultor que usa el cincel y el martillo para esculpir en una figura de piedra, o quizá de madera o de oro, una figura, y ese cincel es su palabra, la palabra de Dios. Por eso empieza diciendo: estos pues son los mandamientos, empieza diciendo: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. En esta tierra es donde Dios se había propuesto levantar un pueblo propio, celoso de buenas obras, como dice en Tito 2:14. Era su más grande propósito, un pueblo de Dios, un pueblo propio, celoso, cuidadoso, diligente en buenas obras. Y sigue diciendo en el versículo 2: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Esta es la primera generación, tú; la segunda generación, tu hijo; la tercera generación, el hijo de tu hijo. Todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados, para que seas de larga vida sobre la tierra. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Bueno, ellos eran una descendencia de un matrimonio. Hemos hablado de la vida de Abraham y Sara. Bueno, aquí ya tenemos una nación, como Dios le había prometido a Abraham: haré de ti una gran nación, que serán como la arena del mar y como las estrellas del cielo en multitud. Llegó el tiempo de esta nación y Dios les está hablando ahora a ellos, pero notemos que está centrando su atención en el núcleo de la vida de una nación, la familia.
la relación entre padres e hijos. Pero el vínculo, como dice el encabezado de este tema, el vínculo es la palabra de Dios, los estatutos, los mandamientos, los decretos que yo te mando hoy para que los pongas por obra. Y miren cómo es, pareciera ser que es repetitivo, pero Dios es tan cuidadoso de hacer énfasis en los puntos especiales. Y dice otra vez, enfatizando cada frase: oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Ya habían pasado casi 400 años, más de 400 años, quizás 440 años, de que Dios le había hecho aquellas promesas a Abraham. De hecho, yo creo que Jacob, el nieto de Abraham, fue el que fue a Egipto con una familia, y ahí empezó la formación de esta nación. Posiblemente Abraham había vivido 50 años antes de Jacob. El caso es que habían pasado aproximadamente 500 años y Dios ya había cumplido su propósito de levantar una nación de aquel matrimonio, Abraham y Sara. Pueden leer ustedes esto en Génesis 12, del 1 al 4. Y entre las frases que Dios enfatiza, dice: cuida de ponerlos por obra, ¿verdad?, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Y otra frase que enfatiza: para que temas a Jehová tu Dios, para que temas perder la bendición, para que temas perder esta preferencia única que Dios hacía de este pueblo. Teme no recibir toda la riqueza que yo quiero entregarte. Teme desviarte, teme de ser negligente, indolente, para que temas a Jehová tu Dios. En eso consiste el temor de Dios, el temor de perder su bendición por nuestras ligerezas, por nuestros descuidos, por nuestra desobediencia, por el pecado, ¿verdad? El temor nos hace considerar que estaremos alejándonos, renunciando, perdiendo, porque Dios no ve con buenos ojos cuando nosotros abandonamos sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos que yo te mando hoy para que temas a Jehová. El temor de Jehová produce obediencia, y esa obediencia produce bienestar para la comunidad. Por su obediencia a las demandas del pacto, Israel prolongaría su vida en la tierra y el pueblo crecería en número. Israel está hablando más que una nación política con determinadas características, su idioma, su religión, sus costumbres. Israel es un grupo de familias. El pueblo de Israel es un grupo de familias, y cada familia debería recibir en su seno estas instrucciones, porque ahí es donde empieza todo el plan de Dios, hermanos. El plan de Dios empieza en la familia, y el plan empieza a cumplirse en la relación Dios, los padres, los hijos, con el vínculo que los une, la palabra de Dios, sus mandamientos, sus estatutos. Eso es lo que
aglutina, lo que integra el núcleo de un hogar. Y ese es el plan de Dios. El plan de Dios empieza en el hogar, en la familia. Por eso, todas estas instrucciones, aunque habla de un pueblo, en la esencia, el núcleo de ese pueblo es el hogar. Y la figura prominente es el padre. Y el vínculo, el único vínculo que une esta relación es la palabra de Dios, las Escrituras. La expresión, la tierra que fluye leche y miel, aparece diversas veces en Deuteronomio. Hace muchas veces alusión a ese lugar donde estaría ubicado este pueblo. Es como si fuera una esfera territorial cubierta con un manto especial de bendición, de cuidados, de providencias, pero adentro de esa esfera es la palabra de Dios. Porque por medio de la palabra Dios está levantando un testimonio de su gloria, de su presencia, de lo que Él hace en los corazones. Esto era para señalar la abundancia y prosperidad de la tierra que Jehová había dado a Israel y la gran bendición que el pueblo había recibido de las manos de su Dios. Sería tan notorio que Dios prosperaba y bendecía, porque Dios es el Señor de la tierra, el Señor del cielo. Él es el creador de todas las cosas y Él puede dar a quien Él quiere. Y entonces Dios podía inclinar su preferencia a este pueblo. Por eso le llamaba la tierra que fluye leche y miel. Ahora, haciendo un paréntesis en esto, la tierra que fluye leche y miel para nosotros los cristianos no está limitado a un territorio. Es el ámbito donde nos movemos, donde sea, en todo el mundo, donde el cristiano va, lleva esa esfera de bendición, de protección, de provisión, de cuidado, porque sus ojos están sobre esa familia, sobre ese creyente. Así es. Bueno, en cierto sentido, Dios ha establecido la iglesia como su pueblo, pero en el mundo hay cantidad de iglesias locales, iglesias cristianas, y esas pequeñas comunidades o grandes comunidades cristianas son el pueblo de Dios y están ubicados en todo el mundo, y en todo el mundo tienen esa preferencia, esa bendición, esa protección, porque Dios quiere mostrar que Él bendice a aquel que le busca, a aquel que le entrega su vida. Por eso la palabra de Dios siempre está obrando en los creyentes, en la iglesia, porque en ellos es donde Dios quiere levantar este testimonio. Pero la iglesia, igual que el pueblo de Israel, está formada por familias. El núcleo de la iglesia es la familia, y la figura prominente en la familia es el padre, a quien Dios le demanda que ponga y enseñe a sus hijos, para que las enseñes a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Se dan cuenta? Es como Dios puede perfilar la figura del Padre según Dios. El regalo de la tierra de Canaán es una vívida demostración de la fidelidad de Dios de cumplir su promesa a los patriarcas, y sirve también para motivar a Israel a obedecer a Jehová. Cuando Dios menciona a tus padres,
también se les llama los patriarcas. Fue Abraham y Sara los iniciadores. Después fue Isaac y Rebeca. Y a Isaac y Rebeca les nació Jacob y Esaú. Y Jacob continuó la línea de Dios. Bueno, a ellos tres se les llama los patriarcas. Y Dios confirmó un pacto con ellos. Primero, ese pacto se lo entregó a Abraham. Luego lo confirmó con su hijo Isaac. Y luego a Jacob. Por eso dice, como prometió a tus padres que les daría. Y Abraham vino con sus pies y estableció sus tiendas en esta tierra cuando todavía no tenía hijo. A partir de ahí, pues en Génesis se relata todo el transcurso desde el capítulo 12 hasta el 50, cómo se formó esta nación. Y en Éxodo empieza el éxodo o la salida de este pueblo para ser llevado a este territorio de Canaán, la tierra que fluye leche y miel. Bueno, Dios nos mueve de nuestras antiguas costumbres, de nuestras tradiciones, de nuestras relaciones sociales y nos integra a su pueblo. Nos hace que seamos parte viva y activa de su pueblo. Moisés enfatizó la necesidad de cada israelita de aprender las leyes y mandatos de Dios y enseñar las palabras de Jehová a sus hijos. Cada nueva generación en Israel tenía que aprender a contemplar y enmarcar toda su vida en las palabras de Jehová. La palabra de Dios era los límites de aquel marco. Y dentro de ese marco se desarrollaba el escenario de un pueblo activo. Bueno, Dios quería que contemplaran su vida dentro de ese escenario, poniendo límites con su palabra, donde empezaba la bendición y donde se salían de la bendición. Por eso dice aquí, cada nueva generación en Israel tenía que aprender a contemplar y enmarcar toda su vida en las palabras de Jehová. Cada nueva generación de israelitas debía aprender a corresponder de la misma manera con un Dios bueno, fiel, santo y justo. Este corresponder era la respuesta de gratitud, de amor. Es una demanda que viene de parte de Dios, una demanda por su fidelidad, y el pueblo ha de corresponder obedeciendo, dejándose guiar, siendo diligente, siendo cuidadoso de vivir dentro de la palabra de Dios. Ahí estaría contemplado todo. Un día yo le dije a una persona, a un ex compañero de la escuela, que en la Biblia estaba toda la vida del hombre, que no escapaba absolutamente nada. Y él me dijo, no creo yo que toda la vida del hombre esté contemplada en la Biblia. Y yo le dije, así es, el que nos dio la vida, nos dio el escenario donde nuestra vida se ha de desarrollar. Bueno, eso es lo que estaba pasando aquí. Esto es el cumplimiento de amar a Dios día y noche, en casa o en el campo. Cada padre tenía que repetir la palabra de Jehová a sus hijos hasta que se tornara parte integral de la vida habitual en ellos. Era lo habitual, era la característica, era la distinción
de este pueblo. El gran propósito de todas las instrucciones prescritas a los israelitas fue la de formar un pueblo único y especial que normaba sus vidas con principios morales, espirituales y sabios que provenían de su relación con un Dios santo y justo. Esa es la esencia, hermanos, la esencia de la vida del hombre, del padre, de los hijos, del hogar, de un pueblo, de una nación, de la iglesia. La esencia es la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesucristo dijo: el Espíritu es el que da vida, y mis palabras son espíritu y son vida. Ese es el cumplimiento del plan de Dios, nuestro Creador, de darnos todas las cosas. El carácter de cada israelita se distinguiría por el culto y el temor de Jehová a su Dios. El temor reflejaba todo: la obediencia, la entrega, la sujeción, el cuidado, el servicio, todo reflejaba el temor de Jehová, de no salirte de la bendición. Y el culto era una expresión, el culto que Dios había mandado y enseñado a este pueblo o a estas familias. El carácter de cada israelita se distinguiría por el culto y el temor de Jehová. Qué sencillo, ¿verdad? Pero el temor encerraba todos los mandamientos, no salirte de ellos. El culto era una expresión para reflejar la gloria de Dios por todo lo que había recibido. El temor era tomar las leyes de Dios con diligencia, honra, convicción, espontaneidad, pulcritud, expectación, etc. Demasiado cuidado. Cuida de ponerlos por obra. Y el culto era como una expresión manifiesta de la observancia de la ley. Presentar ofrendas mediante una ley ceremonial llena de contenidos espirituales y la fiel obediencia a su voluntad de parte de ellos. Cada ofrenda, ritual, ceremonia, sacrificio, especie de olor grato, el aceite, la harina, etc., era una expresiva manifestación del agrado en el cumplimiento de la ley. Ellos reflejaban en cada acto ceremonial, en cada ofrenda, que ellos se agradaban de esta ley de Dios, rendirle culto. ¿Cómo quieres tú rendirle culto a Dios si no quieres tú sus mandamientos? ¿Cómo quieres temer a Dios si eres descuidado con su palabra? Si eres indolente, negligente. Bueno, todo está expresado en el temor a Jehová y en el culto. La base de su relación con un Dios vivo y santo, comparada con el credo ofrecido a multitud de dioses de todas las naciones contemporáneas, qué sana en principio será esta ley, qué elevada en su carácter, ilimitada en la extensión de su influencia moral en el corazón y hábitos de un pueblo. ¡Qué excelencia! Por eso
Dios había hablado a su pueblo en Deuteronomio 4, del 5 al 8, de esta manera: mirad, yo os he entregado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. La distinción de un pueblo hecho, formado, edificado por Dios. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Bueno, no habría en el mundo. Bueno, estamos aquí tomando un pasaje en el pueblo de Israel, pero entre paréntesis les menciono que este pueblo fue cediendo y cediendo a sus debilidades de abandonar esta ley, esta distinción, esta bendición, y se convirtieron como pueblos comunes y corrientes, naciones igual a las de todo el mundo. Por eso Dios empezó un nuevo pacto. Aquí esta ley era un pacto. Yo te bendigo y tú me correspondes, tú me obedeces, tú me amas. Pero ellos fallaron en el pacto y Dios hizo un nuevo pacto con la iglesia, y la iglesia empezó a formar un nuevo pueblo, ya sin razas, sin culturas, sin lenguas, de todo el mundo, y levantó como la cabeza de esa iglesia al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo hizo que se voltearan hacia atrás donde estaban las raíces de esta ley de Dios, y hizo a la iglesia que mirara hacia atrás, que Dios venía preparando un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces la iglesia es la que ocupa el escenario ahora. La iglesia es el pueblo de Dios. Así dice en 1 de Pedro 2:9: mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis sus virtudes, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su gloria, a su luz admirable. Bueno, entonces ahora nosotros somos el reflejo de este pueblo. Estamos yendo allá para ver de dónde vienen tantas instrucciones, por qué el esmero de Dios, el enfocarse, llamar a los padres. Empecé leyéndoles un pasaje en el Nuevo Testamento, en Efesios 6. Hijos, obedeced a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el quinto mandamiento en la ley de los 10 mandamientos. Padres, criad a vuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Eso lo dijo, lo renovó en el Nuevo Testamento para las familias de la iglesia, hablando a los padres y a los hijos. Entonces, el tomar un pasaje en el Antiguo Testamento es para ver cómo el plan de Dios no ha cambiado. Él quiere llegar al corazón del hombre, al corazón del padre, de la madre, de los hijos,
y que eso sea el núcleo de su pueblo. Un pueblo que llena toda la tierra. Es un pueblo espiritual, que no tiene razas, ni lenguas, ni territorios, absolutamente. Todo el mundo está llamado a entrar, a integrarse a este pueblo. Y estos son los estatutos, estos son los principios, ¿verdad? Permítame, vamos a hacer una pausa aquí. Para dar inicio en la segunda parte.